Efesios capítulo 6. Hoy vamos a terminar esta carta, hermanos. Vamos a cerrar ya esta serie con esta carta de Efesios. Yo sé que muchos me miran así como, I don't think so. No, sí, hermanos, vamos a cerrar. Primeramente Dios, y vamos a leer el versículo 23 y 24 del capítulo 6 de Efesios. Y en esta tarde el tema será el deseo de Pablo. El deseo de Pablo, así nomás piense, el deseo de Pablo para la iglesia o el deseo de Pablo para mí. Y vamos a aprender de esto, amén, de este deseo que Pablo tiene para la iglesia y tiene para nosotros también, y lo vamos a ampliar de una manera que este sea el deseo individual de cada uno de nosotros, como personas, como hermanos, como ministros de Dios. Versículo 23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Como hemos ido aprendiendo, hermanos, en estos casi ya 2 años, o probablemente más de 2 años ya, lo que es esta carta y cómo nos ha enseñado lo que Dios demanda o demandó de la iglesia de Éfeso y sigue demandando con la iglesia hoy. Como yo les he dicho y les enseñaba el jueves, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesús, lo que es la iglesia, el infierno no puede prevalecer contra ella. Amén. O sea, el infierno, el diablo, sus demonios no pueden contra la iglesia. Amén. O sea, que tenga eso bien claro usted. La iglesia es un poder, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Jesucristo, la iglesia mundial. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor, todo aquel que ve a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no ciertas vidas, no. El camino, la verdad y la vida. Toda aquella iglesia o aquella persona que mire a Jesús y que Él es suficiente para redimirnos, para comprarnos, o que ha sido y sigue siendo suficiente su sangre para comprarnos de todo, para comprarnos y hacernos libres del pecado, de la esclavitud del pecado. La iglesia, hermanos, sigue siendo y seguirá siendo siempre poderosa. El problema somos la iglesia local. Amén. A ver, hermano, ¿sí cree eso o no lo cree? El problema somos la iglesia local. La iglesia, por ejemplo, la iglesia que se congregó aquí esta mañana, la iglesia nosotros que estamos ahorita, Casa de Oración Glendale, la iglesia que va a venir más tarde, es una iglesia local igual, la iglesia de la esquina, y la iglesia que está de aquel lado, y todas las iglesias. Usted pasó, yo no sé por cuántas iglesias hoy, ¿cuántos pasaron por a lo menos 5 o 6 iglesias? Y luego se viene por el downtown Los Ángeles, cada esquina, y luego allá, yo he andado por allá por Southgate, South Bay, ¿no? o South Central. Hay muchas iglesias, Así como hay muchas iglesias, hermanos, solamente hay una iglesia del cuerpo de Cristo. Esa sigue siendo poderosa. Esa es la cual Dios va a venir por ella. Amén. Es la cual Él va a levantar con su poder. El problema es la iglesia local. Y por eso Pablo escribe a las iglesias locales, aunque usted lo lee y leemos siempre las cartas o las cartas. Las cartas son dirigidas, hermanos, a las iglesias locales. Y eso muchas veces batalla a la gente entenderlo. Pero son cartas que Pablo dirige a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Éfeso, a los Gálatas eran varias iglesias porque era una región.
Y así Pablo consecutivamente escribiendo a la iglesia o a las iglesias. Como también Pablo dirige cartas a ciertas personas, a Filemón, a Timoteo, a Tito, ¿verdad? O sea, él está dirigiendo cartas a personas como a iglesias. Pero en la inspiración del Espíritu Santo entendemos que la palabra nos está hablando a todos, a lo que es la Iglesia Universal de Cristo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, hermanos, porque como yo les decía el jueves, está un enemigo que está en contra de la iglesia local. Ahora, yo sé que yo soy mi peor enemigo, yo mismo, y sé que la influencia del mundo es mi enemigo, como el diablo y todos sus demonios son mis enemigos. Pero el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, Belzabú, como usted lo llame, él tiene un problema con la iglesia. Y si él puede dividir esta iglesia, lo va a hacer. A ver, hermano, ¿me escuchó? ¿Me entendió? Si él puede, lo va a hacer. Lo ha intentado varias veces. Lo ha intentado varias veces. Han sucedido cosas en este ministerio en 8 años. Y ha intentado filtrar gente dentro de la iglesia. Ha intentado mover, como decimos nosotros, nos ha tratado de mover el tapete para que venga confusión dentro de la iglesia. Para el diablo, él y sus demonios, fuera un logro que Casa de Oración Glendale fuera una iglesia dividida, una iglesia problemática. Casa de Oración no es problemática, hermanos, y no está dividida. Amén. Amén, hermanos. No somos gente problemática. Ahora, ¿cree usted que estamos donde deberíamos de estar? No, para allá vamos. Para allá vamos. Estamos trabajando diariamente, usted y yo, para lograr aquello que enseñábamos el domingo. Pablo dice, yo olvido lo que queda atrás, pero ahora me extiendo. Ahora voy a luchar, voy a proseguir para lograr aquello por la cual fui llamado. Casa de Oración Glendale, hermanos, fue llamada por un propósito, fue puesta aquí por un propósito. Muchos creen que fueron personas. Dios usa personas y siempre usará seres humanos para llevar a cabo su obra, pero el propósito o quien elaboró o quien inventó todo esto, o de quien es el plan, es de Dios, hermanos. Por eso la iglesia debe de seguir adelante, pero somos nosotros, entiéndese, el pastor, el liderazgo, los servidores, que tenemos que llevar a cabo el plan de Dios. Amén. Amén, hermanos. Es usted y soy yo que tenemos que llevar a cabo el plan de Dios. Por eso vamos a entrar aquí en el tema. Cuando Pablo, ya para terminar esto, Pablo ya les enseñó bastante cosas poderosas y las aprendimos durante estos 2 años. Pablo les enseñó la importancia de que ellos entendieran en qué posición están, cuál es su posición, qué hizo Dios por ellos. Pablo en el capítulo 1, por ejemplo, en el capítulo 1 les habla de que Él los puso en lugares celestiales. Ellos están seguros, en la iglesia estamos seguros en Cristo. En el capítulo 2 nos enseñó Pablo que nosotros fuimos salvos no por obras. Nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo eso, hermanos, Pablo va enseñando a la iglesia de Éfeso. Qué tan importante es la comunión. Nos enseñó la importancia de entender que Dios puso en la iglesia, en su inicio puso profetas, apóstoles. Y luego continuó con los evangelistas, pastores y maestros dentro de la iglesia. Y Pablo empieza a enseñar todo eso a la iglesia para que la iglesia entienda. La iglesia ahora entiende que ya no son 2 pueblos, sino uno. Y Pablo entra ahí también en Efesios, y enseñamos en capítulo 5 que él da a conocer también qué tan importante es la unidad familiar, qué tan importante es primeramente yo pensar como Dios e imitar a Dios.
El mismo amor que Dios tiene, yo también lo tengo a través del Espíritu Santo. El capítulo 5 me enseña que yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. El capítulo 5 nos enseña que la esposa debe someterse a su marido como al Señor. Nos habla qué tan importante es la unidad familiar, qué tan importante es que el hijo y la hija, o nosotros como hijos, obedezcamos y honremos a nuestros padres. También nos enseña que el padre y la madre o los padres no deben de provocar a ira a sus hijos, sino que debe de disciplinarlos o enseñarles la disciplina de Dios. También nos enseñó Pablo cómo nosotros debemos de comportarnos como servidores, entiéndase, en la área secular o laboral, cómo debemos de ser como trabajadores. Pero también enseña Pablo los que son patrones, supervisores, dueños, cómo deben de comportarse con sus empleados. Todo eso Pablo enseñó, por eso le digo que la Biblia es perfecta, hermanos, en su enseñanza. Y por último aprendimos de Pablo que de todo eso que nos enseñó, nos dice en el capítulo 6 que debemos de armarnos o debemos de vestirnos o ponernos la armadura de Dios. Amén. Pero termina aquí Pablo diciendo esto, oiga bien. Paz, versículo 23. Paz sea a los hermanos. Y amor con fe de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo desea, oiga bien esto mi hermana, mi hermano, joven, adolescente que estás aquí. Pablo desea que todos los hermanos tengan paz y amor de nuestro Dios y de Jesucristo. Nosotros siempre leemos, si usted lee las cartas de Pablo, Pablo siempre es uno que promueve la paz. Siempre que leemos los escritos de Pablo podemos ver que siempre desea lo mejor para los hermanos. La palabra paz aquí, hermanos, oiga bien, si usted apunte esto, la palabra paz aquí significa prosperidad, descanso. Pablo quiere que la iglesia de Éfeso, o quería en ese tiempo, en ese contexto original, como quiere con la iglesia de Casa de Oración Glendale, que sea una iglesia que tenga, ¿qué, hermanos? Paz, prosperidad y ¿qué? ¿Qué era lo otro? Descanso. ¿A cuánto les gusta descansar? Muchos se van de vacaciones para descansar, pero se dan cuenta que necesitan un descanso de las vacaciones, porque no descansaron. Descansar es descansar, hermanos, es quedarte ahí donde estás y dormir y dormir y dormir. Descansar. Descansa el cuerpo, por eso cuando usted se enferme, deje de comer, tome mucha agua y descansa el cuerpo y va a ver que se alivia rápido. Pero tiene que dejar de comer, eso sería otro tema, ¿no? Pero eso es lo que hace uno. Por eso cuando éramos bebés, niños, bebitos, nos enfermábamos y ¿qué dejábamos de ser? ¿Sí o no? Y me acuerdo yo que, y más chiquillo, no tengo hambre porque estoy enfermo, y decía mi mamá, come para que te alivies. Debería haber sido al revés. Ok, mijo, está bien, no comas para que te alivies. Pero las mamás bien sentimentales, ¿no? Tienes que comer para que te alivies, para que recuperes fuerzas. No, entre menos comes, pura agua, te alivias. Significa paz y prosperidad y descanso. Recordemos esto, hermanos, que la paz, o recordemos que paz no significa, oiga bien, no significa, y Pablo quiere que la iglesia entienda esto, no significa ausencia de momentos difíciles. ¿Cuántos están pasando por algo difícil ahorita? Néstor, ¿pero tienes paz? ¿Habrá alguien que esté pasando por algo difícil ahorita? Mi hermano Delfino, ¿pero tiene paz? A lo mejor alguno no se anima a decir, no, yo sí. Mi hermana Alejandra,
¿Tiene paz, hermana? Esa es la diferencia del cristiano. Que yo puedo estar pasando por algo tan difícil, ¿verdad, Alicia? Puedo estar pasando algo tan difícil, pero la gente me mira como que si no está pasando nada. Y te preguntan, ¿es para que estuvieras sin uñas? ¿Sí o no? ¿Es para que o estuvieras seca o seco de no comer, o en abundancia porque estoy tan preocupado que le entro, o estoy tan preocupado que he dejado de comer? Te miras pálido, te miras enfermo. Pero el cristiano es muy diferente. Por eso Pablo, y entienden, hermanos, son iglesias de ese tiempo que están pasando por persecución. Son iglesias que sí los están matando por ser cristianos, no como a nosotros. A nosotros no nos matan por ser cristianos, hermanos. Yo sé que han matado gente cristiana dentro de las iglesias, pero no es porque eran cristianos. No es por eso. Porque también mataron a judíos. También han matado a diferentes. Han matado gente en los bares, en bares de gays. Han matado a gente y no puedes decir que es por eso. Es simplemente porque los han matado. Aquí no hay persecución en la iglesia. Lo que tú y yo podemos sufrir es que nos digan aleluya. Y tú le contestas, pues cada quien con la suya. Eso es lo que puede pasar, es lo que puede sufrir más por ser cristiano. Pero no hay persecución, hermanos, no hay una ley. Aquí había leyes. De hecho, Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio. Pero fíjate lo que dice Pablo. Pablo desea paz a los hermanos. Hermanos, a pesar de lo que estés pasando ahorita, lo que vayas a pasar en todo este año, porque para algunos de nosotros este año va a ser difícil. Amén. Para algunos de nosotros, y quiero que lo vaya entendiendo, hermanos, va a ser un año difícil. Para algunos de ustedes el año pasado, ¿cómo fue? Aquí hay testimonio. Aquí hay gente que sufrió tanto, hermanos, que este año pasado fue un año, no fue económico, no fue espiritual, pero algunos fue emocional. Otros sí fue espiritual y otros sí fue económico. Este año, hermanos, no cesa de ser igual. El asunto que en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, tú y yo podemos tener un buen año, a pesar de. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso dice Pablo aquí, paz, repito, que significa prosperidad, descanso. Recordemos, hermanos, que paz no significa la ausencia de momentos difíciles, sino más bien la presencia de Dios en nuestras vidas. Vaya conmigo ahí rápidamente a Juan capítulo 14. Miren lo que dice Jesús en sus propias palabras. Juan capítulo 14. Versículo 27. Juan 14, 27. ¿Lo tiene? La paz os dejo. ¿Qué deja Jesús? Y dice, mi paz, ¿qué? Os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la paz del mundo, hermanos? ¿Cómo es? ¿Sí ha visto un poco de la paz del mundo? Casi siempre es un trato. Es temporal. Es un trato firmado, pero con cláusulas, ¿se dice la palabra? Ahí está. Si te mantienes allí, y no se viola ninguna regla o ninguna cláusula, va a haber ¿qué? Paz. Pero si se viola,
¿qué va a venir? Pues no va a haber paz. Yo, dice Jesús, yo no os la doy como el mundo la da. Y luego fíjate lo que dice: no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, para entender el contexto ahí, hermanos, Jesús, de una manera así, no puedo enfatizar tanto, pero Jesús está a punto de ser quitado del medio de ellos. Y les está advirtiendo de antemano: van a venir tiempos difíciles. Por 3 años y medio sí han batallado un poco, una pedrada aquí, una pedrada allá, un golpe acá, y más contra él, no tanto contra sus discípulos, el menosprecio de los fariseos, de los religiosos del momento, pero no se compara de lo que ustedes realmente van a sufrir. El primer sufrimiento que tuvieron los discípulos, hermanos, fue el desánimo, porque se murió su Señor. Y si usted lee los evangelios, se da cuenta que ellos fueron incrédulos a la resurrección. Fueron tan incrédulos que ellos tuvieron que ir a ver personalmente si Jesús había resucitado o no. Y luego, cuando ellos lo vieron, le comunicaron a otros, y uno llamado Tomás dijo: no, a menos que yo meta mi mano en su costado y mi dedo en su mano, voy a creer. Eso es fuerte. Pero fíjate, les dice: la paz os dejo. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener eso muy claro en nuestras vidas. Este año va a venir problemas. El año no empezó bien en este país, ¿ya se dio cuenta? No empezó bien. El mercado no empezó bien. Muchas cosas no empezaron bien, pero ese es el país, ese es el sistema. La iglesia, ¿cómo empezó? ¿Aló? ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo empezamos Casa de Oración Glendale? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezó usted? Es sistema, el gobierno, ellos operan de una manera diferente, hermanos. Pero la iglesia de Jesucristo, usted y yo, operamos bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso Pablo quiere que entienda la iglesia de Éfeso esto y la iglesia de Glendale hoy: paz, prosperidad y descanso. Jesús dijo: yo les doy una paz, y la paz que yo les doy no es como la que el mundo da. Y termina diciendo: no se turbe vuestro corazón, ¿y qué? Ni tengan miedo. ¿Qué va a pasar este año, hermanos? I don't know. Yo no sé. No sé, hermanos. No se miran las cosas muy prometedoras, ¿es la palabra correcta? No se mira todo muy prometedor. Se ha hablado de la economía ha crecido, se ha hablado que los hispanos están trabajando mejor, se subió el sueldo, el salario mínimo, no se diga en nuestro país vecino, mucha gente está muy contenta en muchas áreas y bla, 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 bla. Es ok, está bien, gloria a Dios por todo lo bueno. El asunto es que tú y yo, hermanos, no operamos así. Y Pablo quiere que la iglesia de Éfeso y nosotros hoy entendamos eso. Nosotros, a pesar de nuestras pruebas, nuestras luchas, lo que estemos pasando, sea yo mismo, mi persona, mi matrimonio, mi familia, el ministerio que Dios me dio, mi lugar laboral, a pesar de lo que estoy pasando, Pablo dice que él desea que los hermanos tengan ¿qué? Paz. Esas son palabras de Pablo, hermanos, con un entendimiento o con una inspiración del Espíritu Santo, que ellos entendieran qué es paz. Ellos entendieron cuando dijo: hermanos, que dice: paz sea a los hermanos, paz, descanso y prosperidad. Ellos no lo están viendo de la perspectiva humana y la perspectiva material, porque es un momento muy difícil como el nuestro hoy, pero sí miran de esta paz
que proviene de Dios. Una paz que proviene de Dios. Nuestra paz, hermanos, oiga bien esto, consiste en saber que Dios está a nuestro lado y que nunca nos dejará. ¿Entendió eso, hermanos? A ver, ¿entendió eso? Repito, nuestra paz consiste en saber que Dios está a nuestro lado y nunca nos va a dejar. Como que no lo cree, hermano. A ver, hermana, ¿lo cree, hermana? Hermano, ¿lo cree? Joven, ¿lo crees? Paz. O sea, una seguridad que a pesar de lo que vaya a pasar, y puede ser en unas horas, como puede ser en unos días, en un mes, I don't know, es que yo sepa, y ahorita le vamos a leer unos textos, que yo sepa que Dios estará a mi lado, porque vendrán tiempos difíciles. Mire lo que dice Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55. El versículo 22, mire lo que dice. ¿Lo tienes? ¿Qué debemos de hacer? Dice aquí el salmista: echa sobre Jehová, ¿qué? ¿Y por qué la traes? ¿O por qué la traemos? Dijo el otro, ¿no? Tenemos que aprender a hacer esto, hermanos. Tenemos que aprender. Mira, cuando aprendemos tú y yo a hacer esto, hermano, no vivimos una vida estresada, una vida en la depresión. Sí supo de que el día 1 de este año se suicidó, ¿cómo se dice? Suicidó un pastor en Brasil, 60 años de edad, porque estaba en depresión. Y yo lo leía y le decía: pero ¿cuándo llega esto? ¿Cómo pasa esto? Porque créamelo, hermano, créamelo. En nuestros años, Marilu y yo, que hemos estado pastoreando, no solamente aquí en Glendale, y cuando estuvimos en Modesto y cuando estuvimos con jóvenes por 10 años, ha llegado tiempos difíciles, pero nunca en mi mente, I don't know, pero no sé, nunca en mi mente, por la obra del Espíritu Santo y su palabra, llegará a eso. Es más, nunca ni a renunciar al ministerio. Y las cosas han estado bien difíciles muchas veces, pero renunciar o tener esa actitud, wow. Pero ¿qué pasa? Echa sobre Jehová tu carga y Él te ¿qué? ¿Quién? Pero si tú la llevas, por eso entramos o entras en la en la depresión, y necesitas después pastillas. Necesitas pastillas para dormir y pastillas para despertar, para tranquilizarte, y dependes. Cuando deberíamos tú y yo depender de Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído. Entonces está enseñando que sí vamos a caer, que sí vamos a tropezar, que sí va a haber problemas, que sí va a haber cargas, que sí voy a tener problemas en mi matrimonio, sí voy a tener problemas con mi familia, sí voy a tener problemas ministeriales, sí voy a tener problemas con el vecino, voy a tener problemas y van a venir. Pero yo tengo que aprender a depender de Dios. Y tengo que aprender a echar sobre Jehová ¿qué? Mi carga.
Porque no dejará para siempre caído al justo. Versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, diga yo, pero yo, a ver, ¿sí o no, hermanos? Pero usted, a ver, diga, pero yo, ¿en quién va a confiar? Oh, hermano, pero lo tiene que creer, como que no lo cree. ¿A poco va a confiar en su dinero, hermanos? Mire, se ha dicho que los empleados del gobierno federal ganan muy buen dinero. Pero tú miras las entrevistas de cada uno y te das entender, empiezas a entender muchas cosas. Y en 2 semanas, hermanos, en 2 semanas, en 3 semanas, que ya va para 3 semanas, hay problemas. Y hay problemas, ya hay gente que no puede pagar sus utilidades, su mortgage o su renta. Ya ni pueden ir a trabajar porque no hay para la gasolina, no hay para cuidado de niños. Muy difícil. Si tú y yo, hermanos, vamos a depender de lo que nosotros podemos hacer, algunos ya experimentamos que estamos tan limitados que el clásico ciudadano americano, y cuando digo ciudadano es el que vive aquí en este país, porque usted es ciudadano de este país, aquí vive, la mayoría vive de cheque en cheque, ¿sí o no? Ese clásico, eso es muchos no tienen ahorros, y el ahorro se acabó ahora en diciembre, vacaciones, compras y todo eso, y otros tienen que volver a empezar otra vez. Algunos usaron sus tarjetas y ahora están en deuda porque el día en este año o en estos meses le van a regresar del impuesto, tax return, pero ya se dio cuenta que eso hasta va a tardarse un poco porque el gobierno está cerrado. Ahorita, hermanos, la gente, pero nosotros no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he decidido, ¿qué he decidido? Echar sobre Jehová mi carga. Y Dios va a hacer esto. Él va a protegernos, Él va a cuidarnos, Él nos va a sustentar, porque yo en ti he confiado. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Nuestra confianza está en el Señor. Por eso, hermanos, cuando, no sé cómo le harás o cómo pensarás, pero cuando tú confías en alguien o en algo, te das. ¿Sí o no? A ver, ¿a cuántos de ustedes los han puesto en anestesia? Anestesia, a mí me pusieron en anestesia. Creo que muchos ya han estado en anestesia, lo han operado. A mí me operaron de una rodilla y me pusieron en anestesia total, y eso es la pura rodilla. Hay algunos que son otras operaciones más completamente. ¿Por qué te pusiste en mano de aquel que nomás un poquito que le falte algo ahí del que está haciendo el anestesiólogo? ¿Está suave la palabra? Anestesiólogo. Nomás una falla y te vas con el Señor, hermano. Pero te pusiste ahí, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando lo hicieron, en cuanto me dijo el doctor, ¿qué música te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho el jazz. Ponme un jazz. Ok, en cuanto me la puse, y cuando desperté tenía un problema en mi garganta y le dije, me duele mucho, es que te pusimos algo ahí. ¿Cuándo me lo pusieron? Ni cuenta me di. Y duró 1 hora la operación. 1 hora. Me puse en confianza de médicos. Lo hacemos, hermanos. Lo hacemos con los parientes, ¿sí o no? Usted le presta en confianza. ¿Le dejas los niños en la guardería? ¿En qué? Confianza. Hacemos tantas cosas, hermanos, en confianza. Pero cuando se trata de la paz de Cristo, la paz de Dios, de que Él sí puede suplir mis necesidades, no sé, porque esto está muy difícil. ¿Muy difícil para quién, hermanos? Para ti, para mí. Por eso dice dice el salmista, pero yo
en ti confiaré. Nuestra confianza en Dios, hermanos, debe ser mucho mejor que la confianza en el médico. Fíjate, estamos dispuestos a desnudarnos, ¿sí o no, a un médico? A ver, no le dé pena, esa es la verdad. Se va a oír así que gráfico, pero quiero que entienda qué estamos dispuestos a hacer, aún clínicamente, médicamente profesional, que nos toquen partes que tú no permitirías a nadie, pero el médico, por cuestión científica, médica, tiene que, y lo haces. Pero cuando se trata de confiar en Dios, I don't know. ¿Ya le pediste a Dios? Bueno, pero prefiero ir al banco, prefiero el psicólogo. Es más, muchos de ustedes prefieren hablar conmigo antes de hablar con Dios. Qué vergüenza. Mi objetivo de este año es preguntarle primero a usted si ya habló con Dios antes de que hable conmigo. Pues que quiero tomar hasta el lugar de Dios en veces. ¿O usted cree que yo soy mejor que Dios? No sé, I don't know. Son ideas que me vienen a la mente. Pero nosotros no, hermanos, ya no. Pero yo en ti he confiado. Cuando tú confías y yo confío en el Señor, hermanos, entonces llega una paz. ¿Sí o no? Llega una paz. Yo no sé cuántos de ustedes les han dicho esto, y esto viene a mi mente ahorita: no te preocupes, yo te ayudo. ¿Nunca te han dicho eso? ¿Sabes qué? Necesito tanto. Oh, no te preocupes, Ángel, no te preocupes, yo te los presto. ¿Qué sucede en ese momento cuando alguien te dice no te preocupes y yo te los presto? Y esa persona que te está diciendo, tú sabes que es de confianza. ¿Descansas o no descansas, mi hermano? Sí, hasta le dice, no, sí, de verdad. No te preocupes, yo me encargo. Ve a la una, ven y levanta, o hace esto y bla, bla. Ahí está. Cuando Dios en su palabra, hermanos, nos ha dicho promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa, y tú y yo no tenemos paz porque no confiamos. La idea de Pablo para la iglesia de Éfeso, y aquí lo que él está exponiendo aquí, él quiere que la iglesia entienda esto: que Dios está con nosotros, hermanos, a pesar de todo. A pesar de todo. Oiga bien, sea tu culpa o no sea tu culpa, Él no te va a dejar. Él va a permitir que nuestra prueba se lleve a cabo por nuestra mala decisión, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con David y con otros. Él va a permitir, pero a su tiempo vendrá por su amor. Pero cuando venga y te restaure, tú vas a entender y vas a saber que en esta mala decisión, en esto que sucedió por tu culpa y que Dios lo permitió, Dios te está enseñando para arrepentimiento. Sí, hermano. Él es grande en misericordia, hermanos. Él es lento para la ira, dice su palabra, pero grande en misericordia. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y vivir en esta paz. ¿Qué es lo otro que dice Pablo aquí? Y amor con fe. Amor con fe. Esto significa que el amor que Pablo desea que ellos tengan vaya acompañado de fe, de esa convicción moral y confianza en Dios. Una fe que obra por amor. El amor que Pablo menciona aquí es el amor agape, esa es la palabra que está usando él, la cual denota un amor especial, un amor sacrificial, un amor incondicional, no simplemente un amor de amistad, hermanos. Es un amor sacrificial y un amor incondicional. La iglesia de Éfeso, como la iglesia de Glendale, tiene que ser una iglesia que vive en paz, que en ella hay paz, que a pesar del conflicto que pueda haber en esta iglesia, porque somos seres humanos, bien conflictivos, todos tenemos nuestros problemas,
emocionales, psicológicos, lo que usted nombre, físicos, hormonales, lo que usted quiera. Hay veces que el hermanito y la hermanita no viene por lo físico, por problemas. Yo no sé qué le pasó ya en la carrera, no sé qué problemas trae financieramente, físicamente, psicológicamente, y de repente nos sentimos, no me saludó el hermano. Pues piensa, ¿cómo está el hermano? Pregúntale, hermano, ¿estás bien, hermano? Bla, 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 bla. Ayudarte. No, ay, sí, no, pues, ¿quién le va a andar rogando? La iglesia no es así. La iglesia no es así. La iglesia se preocupa. La iglesia analiza. Cada quien dice, oye, hermano, tiene un problema. Bueno, en su tiempo voy a hablar con él, voy a hablar con ella, o voy a hablar con ellos. No solamente una iglesia que tiene paz, sino una iglesia que ama, oiga bien, incondicionalmente, sacrificialmente. ¿Cómo va a ser nuestro amor en este año, hermanos, para los hermanos? ¿Cómo va a ser nuestro amor como iglesia? En estas semanas que vienen voy a estar dando una serie tocante al amor entrañable, el amor de la hermandad, de la familia, de la iglesia, y cómo debemos de actuar o cómo debemos de conducirnos como familia, pero hablando en la armonía o en el contexto o en el contorno de la iglesia. Pero Pablo dice aquí, él desea que los hermanos tengan paz sea a los hermanos y amor con fe. Amor con fe. La fe y el amor son dos cosas que no pueden ir separados, sino más bien deben de estar siempre presentes al mismo tiempo. Usted lo ve en el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está la fe, ahí está el amor. Van de la mano, van. Fe, amor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Dice Pablo, 1 Corintios 13, versículo, bueno, si usted lee todo el capítulo está hablando del amor, ¿no? Pero el versículo 13 dice, y ahora permanezca ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. O sea, permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero ¿qué permanezca, hermanos? La fe, la esperanza y el amor. Y Pablo está hablando aquí tocante el amor genuino, verdadero. La iglesia, nosotros tenemos que vivir en esta fe, en este amor, hermanos. Y lo último que dice en el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor, ¿qué, hermanos? Inalterable. Tenemos el amor, la fe y ahora la gracia. Pablo desea la gracia de Dios para aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Qué es gracia? Aquel favor que no merecemos. Un favor inmerecido. No lo merezco. Pero la iglesia tiene que vivir en gracia. Nosotros,
Ninguno que está aquí, ninguno, Y yo sé que algunos aquí que vivieron una vida casi perfecta, pero no hay siquiera uno que diga, no, yo estoy aquí porque yo sí. I am sorry, it's not true. No es cierto. Ninguno aquí. Pablo ya nos enseñó eso en el capítulo 2, que fuimos salvos por gracia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Amén. Él nos dio vida. Estábamos muertos. Romanos nos dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos salvó por gracia. Ese favor inmerecido nos dio Él. Pero la iglesia, usted y yo, tenemos que operar en esa gracia. Él no merece mi saludo. ¿Really? ¿Y tú sí? Así somos, hermanos. Él no merece estar aquí. Pero tú sí. ¿Por qué? ¿Por qué mereces estar? Es que yo no fallo en ninguna reunión, hermano. Yo siempre estoy aquí. Yo participo. Yo sirvo y soy dador y bla, 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 bla. Really. Entonces ya recibiste tu recompensa. Qué feo. ¿El aplauso lo quieres? ¿Quieres el reconocimiento? Y así somos. La iglesia de Jesucristo, Casa de Adoración Glendale, hermanos, tiene que operar así. Tiene que operar una iglesia que tiene paz, manifiesta amor, un amor incondicional, un amor sacrificial, pero también manifiesta la gracia. Yo no debo, y ni puedo, ni lo haré, poder juzgar a mi hermana y a mi hermano y no transmitirle la gracia. Cuando vas aprendiendo más de dónde te sacó Dios y en la condición que estás y estabas y podrás estar, porque también hay cosas donde puedo estar mañana y yo voy a querer que usted me extienda la mano. Voy a esperar un justo juicio de parte de usted. ¿Me explico? Justo juicio. Si yo inmoralmente me porto inmoralmente en cualquier área, yo voy a demandar de usted como iglesia un justo juicio. ¿Me explico, hermanos? Pero queremos aprender que no me vaya a dejar de transmitir su gracia, porque de gracia recibiste. No lo haga, hermano, por favor. Yo no lo voy a hacer con usted. Y podrá usted ser el peor de los pecadores, el peor pecado del mundo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, y podrá haber hecho lo peor del mundo, pero estará la gracia de Dios mientras haya arrepentimiento en su vida. Ahí estará. Y se le va a ofrecer, hermano, regresa. La gracia de Dios está aquí. Es que la mayoría de muchas veces dicen, no, yo no necesito bla, bla, bla y bla, bla, ¿no? Pero ahí estará. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú seas igual. Y seas igual con tu vecino enseguida. Cuando tú sepas algo de tu hermano, manifiesta sobre todo la paz, el amor y la gracia. Es lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia. Y termina diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Es que solamente con ellos. Si tú realmente amas a Dios, a Jesucristo, hermanos, la gracia de Dios está en tu vida. Y lo que de gracia has recibido, ¿qué haces? ¿Eso es tolerar el pecado? No, pero sí es tolerar al pecador. Pero no el pecado, lo tienes que confrontar, se lo tienes que decir. Pero como dice Pablo también a los Gálatas, ¿cómo se lo dices? Con un corazón manso, un espíritu mansedumbre, con un espíritu de amor, de compasión. Pero claro, tienes que decirle, por amor a ellos, para edificarlos, para restaurarlos, para ayudarlos a enmendar su vida. Tú vas a ser el instrumento o el utensilio para esa obra. Fíjate que la Biblia dice, Pablo enseña a los Corintios, que a cada uno de nosotros se nos ha dado, eso sí, a todos los que han nacido de Dios se les ha dado un ministerio. ¿Sí se recuerda cuál es? Eso sí lo tienen todos. ¿Sí se recuerda cuál es? A ver, ¿cuál es, hermanos? Reconciliación.
Aquí no hay ninguno que diga, yo ya nací de nuevo y no sé qué hacer. Bueno, ve eso. Ve, opera en tu ministerio de reconciliación. Véaslo. Pero hermano, ya te dio. Dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. De traer al pecador, ¿a quién? A Cristo. Eso ya lo tenemos, hermanos. Termino con esto. Amor inalterable es un amor que no cambia. No cambia, no varía. Es sincero, honesto y puro. Aún en los momentos difíciles de nuestra vida, nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo debe de ser el mismo y nunca debe de cambiar, a menos que cambie para bien. Pero igual para con la iglesia. Su amor hacia mí, hermanos, y mi amor hacia usted no debe de cambiar a pesar de las circunstancias de su vida y de mi vida. ¿Me explico? No, nomás uno creyó, a ver, ¿lo cree o no lo cree? Si mi hermano Giovanni o yo hacemos algo, él lo hace o yo lo hago, ¿debe de cambiar mi amor hacia ti, Giovanni? ¿Debe de cambiar tu amor hacia mí, Giovanni? No debe. No debe, pero sucede, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que yo. Y es lo que Pablo está diciendo, no debe de cambiar. Si no cambia para con mi Señor, no debe de cambiar, hermanos. Y es lo que pasa con nosotros. Por eso cualquier cosita así que pasa en la iglesia, ya, como que si fuéramos, bueno, a mí me trajeron a Mario le trajeron unos saleros de Tonalá y ahí están todavía. Pero dicen que los jarritos de Tonalá, ¿qué se pasa? Que luego se quiebran, ¿no? Bueno, ahí están esos todavía. Ahí van a estar por un rato porque no los vamos a usar. Ahí van a estar de adorno. Pero fíjate, hay mucha gente que le pasa eso en la iglesia. Casa de Oración Glendale, tenemos que aprender que ya no, mis hermanos. Ya no. Usted mira a un jovencito, una jovencita, un adolescente, un hermano en algo, usted va a ir con un corazón manso, humilde, lleno de amor, lleno de paz, y usted le va a dar la gracia que ha recibido de Dios. No me creyó. ¿Lo va a hacer, hermano? Si se va a juzgar, hágalo con justo juicio, por amor a esa persona. Y si usted va a venir conmigo, hágalo igual. Hágalo igual. Pablo termina esta carta de esa manera, hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así sea. ¿Lo va a hacer mi hermano, mi hermana? ¿Lo vamos a hacer? Casa de Oración Glendale lo necesita, hermanos. Lo necesitamos. Ya dejemos de criticarnos. Dejemos de mirar para abajo y mirar para arriba. Ya no, iguales. No puedo criticar yo a mi hermano porque yo soy un ser humano igual que usted. Tenemos que aprender eso, hermanos. La iglesia Casa de Oración Glendale tiene que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Y eso serán las siguientes predicaciones de este mes. De que la iglesia sea una iglesia que realmente se ama entrañablemente, inalterablemente. Una iglesia, hermanos, que realmente se preocupa por el que está enseguida de usted, aún sin conocerlo. Porque a fin de cuentas somos familia. Somos familia. Y más si ya llegas a esta congregación y estás aquí por un tiempo, debe de haber algo de conexión, de sentimiento uno al otro, hermanos. Pero eso lo estaremos estudiando en las semanas. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar.
y los vamos a preparar para participar de la cena del Señor, ¿ok, hermanos? Vamos a orar, dale gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde una vez más. Gracias por estos años que tú nos has llevado a través de esta carta a los Efesios. Gracias, Señor, que en esta conclusión tú continúas enseñándonos la importancia, aún como iglesia local, ser una iglesia, Señor, que tiene paz, una iglesia que ama, una iglesia que da gracia. Queremos vivir en esos principios, Señor. Una iglesia que ama, Señor, que ama de una manera genuina, sacrificialmente, incondicionalmente. Una iglesia que vive en paz a pesar de lo que esté sucediendo alrededor de ella. Una iglesia que tiene paz, porque tenemos la paz de Cristo en nuestras vidas. Y también una iglesia, Señor, que manifiesta gracia, porque de gracia hemos recibido, de gracia damos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a continuar entendiendo las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a participar de la cena del Señor, hermanos, antes de irnos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11. Yo le voy a pedir, mi hermano, mi hermana, que si usted no es nacido de nuevo, si usted no anda bien y usted lo sabe, le voy a aconsejar que no participe. Por favor, que los niños tranquilitos, ¿ok? Le voy a decir, le digo por qué, por lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 11. De manera, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y mire las consecuencias, Por lo cual hay muchos enfermos, débiles o debilitados entre vosotros, y muchos duermen, entiéndese, están muertos. No seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Yo le quiero dejar eso, hermano, hermana. Lo estuvimos anunciando por una semana o dos, creo. Necesita usted estar bien. Todos somos dignos por la sangre de Cristo, ¿ok, hermanos? Por el perdón de nuestros pecados, por la sangre de Cristo. Pero solamente usted sabe, yo quiero ser libre de eso, porque usted ha oído de mucha gente que por X razón se fue con el Señor muy joven, y muchas veces no entendemos, pero es tan bien que estaba.
puedes llegar a la conclusión, tomó la cena del Señor indignamente, muchas cosas, o está débil, tiene este problema. Hay que tenerlo muy claro eso, hermanos, ¿ok? Vamos a orar y vamos a pasar. Voy a pedir que lo sugieres, cuando lo sugieres lo pasen, hermano, pasen ordenadamente, ¿ok? Ordenadamente, cada quien cuando el ujier le diga cuándo, ¿ok? Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de participar de esta ordenanza que tú dejaste en tu palabra. Te ruego por mis hermanos, Señor, cada uno de nosotros que pueda discernir de lo que significa esto. Y gracias, Señor, que podemos participar. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, por este privilegio de poder participar de la cena del Señor. Amén. Muy bien. ¿Los sugieres? ¿Los pueden guiar, por favor? ¿Los sugieres? ¿Los sugieres? Ahí van guiando. Hermanos, pasen. ¿Los sugieres? Sí. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Poder
hermanos. Todos tienen su pan y su copa. Dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos. Un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, y cuando vaya saliendo ahí atrás o ahí con el Ujier puede tirar su vasito, ¿ok? No lo voy a dejar ahí en los asientos, ¿ok, mi hermano? Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por los cantos que hemos cantado, Señor, para rendirte a ti honor, por la ofrenda que hemos dado, y también, Señor, por este privilegio de participar de este acto solemne, Señor, de tomar la Santa Cena. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que tú nos lleves a casa y que lo que hagamos esta semana, Señor, en lo que concierne a tu obra, podamos siempre alabarte y escuchar tu voz. Gracias, Señor. Llévanos a casa, protégenos, y gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya.